Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Empezamos con la semana 7. Previamente, jóvenes, se encuentra Alejandro. A ver. Lucero, ¿me escucha? Profesor, buenos días. Buenos días. Todavía no ha llegado el delegado, esperemos unos minutitos. Su asistencia, por favor, marque para no tener problemas. Muy bien, Alejandro. Buenos días, profesor. Buenos días. Muy bien. Ya más de la mitad de la clase. Muy bien, jóvenes. Estuve conversando con su delegado. Le hice llegar las resoluciones del examen, que no podía subirlas al Duty, para que él les pueda enviar a su correo de cada uno y verifique in situ qué es lo que no lo ha hecho bien, qué se ha equivocado. Desde un principio, jóvenes, yo había indicado de que ya ustedes están a 3 semestres de egresar. La recomendación era de que tenían que, pues, tener amplio dominio sobre la utilización del plan contable, ¿no? Lo que hemos puesto nosotros es un listbag. Ya ustedes se habrán dado cuenta cómo se procesa. Y ahora, a partir de ahora viene, como lo ha sugerido Alejandro, vamos a hacer más ejercicios. No, vamos a hacer ahora la NIC 16 sobre exploración y desarrollo de las actividades mineras. Y justamente estamos recabando cantidad de ejercicios que yo los voy a desarrollar y también que se los voy a dar a ustedes como tarea, ¿no? Y sobre eso va a versar el examen del segundo control. Yo les recomiendo, jóvenes, repasen su plan contable, repasen. Vuelvo a repetir, no digo que no sepan. Algunos por motivos X, Y o Z tienen pues problemas de estar repasándolo, ¿no? Pero eso en las noches, jóvenes, antes de descansar, un repaso al plan contable, como su aplicación. Y esos jóvenes va pues, a fortalecer sus conocimientos. El día de ayer hemos tenido una reunión para hacer las rúbricas. Las rúbricas son cuadros que piden para la acreditación. Y en esos cuadros todos los docentes tenemos que indicar, ¿no?, el avance del curso
la comprensión, la captación de ustedes, de cada uno de ustedes, no del grupo, de cada uno de ustedes. Imagínense, son 50 alumnos que hay que hacer 50 fichas para poner ahí, ¿no? Si avanzó, no avanzó, si logró, no se logró el objetivo, todo ello. Entonces, es trabajo que nos ponen a nosotros los docentes con la finalidad de acreditar. Imagínense que yo tengo por lo menos 4 clases. Así, un promedio de 50 alumnos son 200 alumnos jóvenes. Como hay docentes que solo tienen una clase o 2 clases, serán privilegiados, no sé. Pero esas son situaciones que se dan en la universidad, jóvenes, y que tenemos que acatar, pues, ¿no? Yo conversando con su delegado, hemos llegado, pues, a un entendimiento, creo yo, pero la recomendación es que para este segundo semestre, por favor, Alejandro, tomen nota, no quiero tener problemas. A esta segunda nota, jóvenes, por favor, traten de subir sus trabajos, su asistencia. A veces me envían a mí, a mi correo, su trabajo, su que no pude subir, que esto, el otro, jóvenes. Yo tengo problemas porque a veces no tomo en cuenta el WhatsApp o mi correo donde están enviándome el trabajo. Porque yo me aboco mal al Duty, aperturo y veo, pues, si están ahí, los trabajos deben estar colgados ahí y empiezo a calificar, ¿no? Es doble trabajo, joven. Y a nosotros no nos pagan, pues, por hacer doble trabajo. Nosotros, al menos yo, no solo vivo de la universidad, tengo que otro tipo de actividades. Entonces ya están en cuarto año. Bueno, eso yo considero a un alumno de primer año, ¿no? Pero ustedes, pues, hagan lo imposible. Si les dejo una tarea, un trabajo, súbanlo a tiempo. No esperen el último momento, que no tuve sistema, que se me fue el internet, que tuve corte de luz. Ya súbanlo por el WhatsApp, pero yo a veces no tengo tiempo, joven. Entonces, como recomendación, Alejandro, para esta segunda nota, traten de subir todos sus trabajos a tiempo, para que no tengamos ningún tipo de problemas y todos estén registrados en el Duty. Es pues, trabajo, jóvenes, verificar a través de qué alumnos no entregó o sí entregó, lo entregó por el WhatsApp o por el correo institucional. Hagan lo posible, por favor, jóvenes, y a esta segunda nota. Muy bien, entonces entramos, jóvenes, a la 7ª semana, ya faltando 10 semanas para culminar el semestre. Entonces, donde ya vamos a abocarnos más a hacer ejercicios aplicados. Pero para esto, jóvenes, reitero, tienen que leer, pues, la dinámica, la aplicación de las cuentas. No se trata de poner la cuenta que mejor nos parezca, tenemos que sustentar el porqué. Y esto tiene su sentido, su razón de ser. Porque de las cuentas que yo utilice van a salir los estados financieros. Y si yo voy a poner una cuenta por otra, ¿qué interpretación le voy a dar a los estados financieros? ¿O qué análisis le puedo hacer? Lógicamente que vamos a entrar a debate el porqué de las cosas, el por qué hemos utilizado esta cuenta, para qué hemos utilizado, ¿no? Y sustentar. Nosotros, jóvenes, a este nivel ya no estamos, ¿no? Estamos para dialogar, para intercambiar opiniones. Y bienvenidas sean sus preguntas, sus inquietudes, jóvenes. Entonces trataremos, en la medida de las posibilidades, de satisfacer sus curiosidades, sus preguntas. Y a su vez también, en el caso mío, tendré que también, pues, jóvenes, ¿no? Recurrir
a los libros, volver a leer y volver a estar, pues, jóvenes, como quien dice, actualizados. Pero eso, como vuelvo a repetir, todo depende de ustedes y que este curso, pues, logre sus objetivos, ¿no? Por eso se llama contabilidad avanzada. No es fundamentos de contabilidad, no es formulación de estados financieros, no son costos, es contabilidad avanzada. Y ahí tenemos que enfocarnos, jóvenes, ¿correcto? Si hasta aquí hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Muy bien. Entonces, jóvenes, permítanme, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve, Alejandro? Sí se ve, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Esta NIF, Norma Internacional de Información Financiera, ha sido creada más que todo para estos fines de esta actividad, de la actividad minera. Como saben ustedes, el Perú es un país eminentemente minero. Y a través del Ministerio de Energía y Minas tenemos una ley de minería que nos habla, ¿no?, sobre los procesos a seguir para realizar la minería en sí, ¿no? O sea, desarrollar su actividad minera. Posteriormente vamos a ver también, ¿no?, en el caso de la minería informal, que como ustedes saben, ¿no?, es informal porque no está sujeta a las normas y reglas de ley, ¿no? Ustedes están viendo últimamente que existe una gran convulsión en las regiones donde hay actividad minera. Pero, ¿qué es la actividad minera? El Estado, ¿no?, es propietario de todos los recursos naturales que hay en el Perú. Es propietario. Y como propietario, él puede dar estos recursos a través de concesiones. ¿Qué son las concesiones? Las concesiones es el derecho que otorga a terceras personas, ¿no?, a explotar los recursos naturales cedidos por el Estado. Lógicamente que al tener una concesión hay que pagar un derecho, ¿no? Hay que pagar, reunir ciertos requisitos para clasificar si es una pequeña, mediana o gran minería. Nosotros estamos viendo últimamente que las zonas donde hay minería está convulsionada, toma de carreteras, no dejan trabajar, caso palpables de las Bambas, y obligan al Estado que esté presente, porque el Estado es el que ha autorizado a través de la concesión la explotación del cobre, ¿no?, este mineral que se encuentra en esa zona. Previamente para eso, jóvenes, el Estado, a través del Ministerio, hace un estudio, hace un mapa de todo el Perú donde hay indicios o probabilidades de mineralización en todos los departamentos, ¿no? Y, es ahí donde los inversionistas vienen, pues, y envían
a sus estudiosos o contratan acá a ingenieros para que haga un estudio de exploración, ¿no? Entonces ellos se ubican en el lugar y generalmente, jóvenes, estas son zonas inhóspitas. No hay carreteras, no hay luz, no hay servicios básicos. Son zonas totalmente alejadas y hay unas inclemencias del clima. El clima es pues muy frígido. Entonces, una de las primeras fases de esto es, ¿no?, la exploración. O sea, cuando el inversionista minero quiere alguna zona, viene a hacer sus estudios de exploración. En algunos casos se utiliza todavía, ¿no?, la movilidad de las mulas de carga, ¿no?, las bestias de carga, porque ellos pues tienen que subir a zonas agrestes e inaccesibles y tomar muestras de la posible mineralización que exista en la zona. Esos gastos de exploración y evaluación es lo que trata esta NIC 6. ¿No? ¿Cómo debemos de tratarlo contablemente? ¿Y qué relación tiene esta NIC con las políticas contables? Ojo, políticas contables, que nosotros tenemos que, como contadores, saber utilizar correctamente, ¿no?, para que ésta se refleje en los estados financieros. Las inversiones que se hacen en este tipo de actividad, jóvenes, no son pues pocas. Tiene su costo. Entonces, esta NIC anteriormente solo se manejaba a través de la NIC 8, políticas contables. Pero dijeron, no, mejor vamos a crear una NIC especial para la actividad minera. Si se reconoce como activo fijo, si se reconoce como intangible, si se reconoce como gasto, es lo que nos va a decir esta NIC 6. Es posible que ustedes el próximo semestre lleven el contabilidad minera. En la contabilidad minera existen 8 tipos de actividad, ¿no? La principal viene a ser el cateo, ¿no? Después viene la exploración y evaluación. Y una vez que se esté seguro de ello, ya vienen los trámites legales y empieza la explotación. Y ya pues viene después, ¿no?, las labores mineras, su comercialización. Pero en la exploración hay gastos que hacer. Hay que pagar a los ingenieros, hay que pagar si se adquiere un vehículo. ¿Cómo lo clasificamos? O si queremos maquinaria para poder determinar el tipo de mineral, la cantidad de mineral que existe en esa zona. Son estudios bien concienzudos, jóvenes. No son estudios someros, ligeros o pasajeros. Son estudios que requieren de inversión. Y esa inversión, ¿cómo se debe de tratar en los inicios de una contabilidad? Como gasto o como un intangible, como activo fijo, ¿no?, o como un gasto. ¿Qué pasa con el personal que nosotros contratamos? Este personal hay que pagarle. Pero todavía pues, no hemos empezado la explotación. Estamos en una etapa de exploración. ¿Qué herramientas me da la contabilidad para que yo registre? Porque ustedes saben, desde el primer momento que yo empiece como accionista o inversionista a gastar, tengo que controlar mis gastos. Y posteriormente esos gastos tratarlos de recuperar. Ese es el fin. No es que yo gaste y gaste y gaste y nada para mí. Todo el mundo invierte por algo. Los inversionistas vienen al Perú, ¿por qué? Porque les damos las mejores condiciones como inversionistas.
Le damos todo tipo de facilidades. Inclusive hay ciertas ventajas dentro del régimen tributario, que ellos no pagan inmediatamente el impuesto a la renta. Ellos pagan el impuesto a la renta cuando empiece su etapa de explotación. Y si este periodo de exploración no es de un día para el otro, puede durar 1 año, 2 años, 3 años o 5 años. La ley dice, hasta los 7 años yo te espero. A partir del octavo año, o sea, tú debes ya a explotar, tú debes explotar ya. Los 7 años que ellos tienen que, ¿no?, hacer sus estudios, instalaciones, abrir caminos, carreteras, vías de acceso, todo ello. Y eso representa gasto. Hacer las cuadras donde va a estar el personal, ¿no?, su comedor, o sea, de darles pues las facilidades a los trabajadores. Entonces, todo eso representa gasto. ¿Cómo lo vamos nosotros llevando ese gasto o tratando ese gasto hasta el momento en que voy a elaborar mis estados financieros? De eso trata, jóvenes, esta ley. Yo sugiero de que también, ¿no?, lean la ley de minería. Ahí está todo lo que les estoy hablando, ¿no?, parte de lo que estoy hablando. Pero para la contabilidad tenemos que utilizar esta NIC 6, la NIC 8, políticas contables, la NIC 16, ¿no?, propiedad, planta y equipo, que eso es lo que vamos a ir viendo a través de los casos prácticos. Todo activo que se utilice, ¿no?, está sujeto a una depreciación. También veremos cómo es su depreciación, cómo es su presentación de esta actividad aplicando esta NIC 6. ¿Correcto? Muy bien. Para esto también, jóvenes, les recomiendo su lectura. Algunos de ustedes que tienen, ¿no?, normas internacionales de información financiera y tienen pues hay conceptos que a lo mejor yo estoy tomando de forma resumida, pero que ustedes lo van a tener, pues les va a ayudar a ampliar su conocimiento. Muy bien. ¿Alguna inquietud, alguien que tenga algún conocimiento sobre esta actividad minera puede aportarnos algo para conversar? Por favor, Alejandro. Lucero Walp. Profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, estaba revisando la NIF 6, muy aparte de hablar sobre la actividad minera, habla sobre los recursos no renovables e indica también sobre la explotación de minerales. También estaba observando justo la relación de lo que ha mencionado usted de, por ejemplo, la NIF 16, la NIF 39, si no me equivoco, o 37. Y bueno, sí tenía alguna duda en especial. Era sobre cómo registra lo que viene a ser los minerales. Porque lo que viene a ser, ¿cómo se llama? La minería, justo hay una revista que habla sobre la sociedad minera, petrolera y energía, pero no habla sobre los minerales. Después también estaba observando, bueno, por el momento sería esa mi pregunta, profesor. Gracias. Gracias, Lucero. Efectivamente, existe esta sociedad petrolera, minera, que se encarga de regularizar esta actividad. Nosotros, el Estado,
cuando da una concesión, no, en esa concesión no dice, ¿no? Extracción de cobre. Sabemos que el cobre, al momento de iniciar su explotación, el cobre no viene solo, viene con otro tipo de minerales. Pero en la actividad minera existen procesos electrolíticos que separan los minerales en cobre, oro, plata, zinc, ¿no? Y cada uno se comercializa. Yo tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero de minas y yo le explicaba, ¿no? Decía, si mi concesión es por cobre, pues yo no saco solo cobre, saco plata, saco oro, no en grandes cantidades, ¿no? Pero al momento yo de llevármelo a comercializarlo en el extranjero, sale pues como planchas de cobre. ¿Y dónde están los otros minerales que vienen, no en todo tipo de minería? Y me contestó que no, que el empresario minero hace una declaración. Estoy sacando cobre, tengo tantos kilos de oro, tengo tantos kilos de plata, tengo tanto esto, ¿no? Comunica. Y en base a eso el Estado cobra. Pero yo tenía entendido de que no, de que todo era en bruto y se lo llevaban, porque generalmente aquí no hay fundición, jóvenes. La única fundición que tenemos es aquí en Hilo, que tiene una capacidad mínima, y la otra fundición está en el norte. No tenemos más fundiciones, pero tenemos una gran fundición aquí cerca, nomás, en Brasil, la más grande de Sudamérica. Como también el mineral se comercializa pues en el extranjero y de ahí viene transformado en diversidad de artículos que nosotros utilizamos, ¿no? Y que nos viene a costar el triple de lo que nosotros podríamos fabricarlo, tener ganancia. Se habla, se especula, se dice que estos inversionistas invierten pues 5.000, 6.000 millones de dólares para esta actividad. ¿Y en qué tiempo los recuperan? ¿No? Dice, los recuperan en 2, 3, pues 5 años ya está recuperada toda su inversión. Por el mineral que extraen y que comercializan, no acá, sino en el exterior. Es muy interesante, como dijo Lucero, que lean la ley minera, los procesos de la actividad minera, ¿no? Y lo que más interesa, la parte tributaria. La mayor parte concuerda y dice que la actividad minera representa más del 60% del ingreso para el presupuesto del Estado. Y frente a estas situaciones que se está dándose, por ejemplo, en las Bambas, que es una gran inversión, tenemos un proyecto también en stand-by, que es Tía María, acá cerquita, a nosotros. ¿Por qué no se da? Y Tía María, de acuerdo a estos estudios, porque ha tenido que haber estudios previos, ¿no? Para que se le otorgue la concesión, y el gobierno le ha entregado ya la concesión, han hecho estudios de exploración y evaluación, y han determinado que es una zona riquísima en cobre, no solo en cobre, se especula, se habla y se dice de oro. También Cerro Verde, que está en Arequipa, ¿no? Ya está también haciendo sus
sus concesiones ya le han dado sus concesiones acá en Yarabamba. También está explotando ahí en Yarabamba. Se habla, se especula, se dice que en Yarabamba hay oro. Entonces, estos estudios de exploración sirven para eso. Y ya los mineros expertos están pues a la caza de estas zonas de posible mineralización. Y tiene su medida también, ¿no? La UTM es su medida en la actividad minera. Universal Transversal Mercator, ese es que mide en hectáreas. Ustedes han visto lo agreste que es el terreno y ellos pues a través de estas coordenadas miden la dimensión de estos asentamientos mineros. Y ese es, pues, el Perú es un país totalmente minero, joven. Totalmente minero. Se habla, se especula, se dice que toda la cordillera de los Andes, puro mineral. O sea, que desde Tumbes hasta Tacna nosotros la cordillera. Puro mineral. Y han descubierto pues que el cobre, ¿no?, se utiliza pues para todo, celulares, computadoras. También en Puno se están descubriendo yacimientos de minerales muy cotizados a nivel mundial. El gas de camisea, como Lucero habló, de petróleo, hay otros minerales. El gas de camisea, por ejemplo. ¿Quién se lo lleva? Se habló, se especuló, se dijo que aquí se iba a hacer una gran petroquímica y que el gas iba a ser utilizado por los peruanos. Pero no, el gas se lo llevan olímpicamente y nos los venden como están viendo ahora, ¿no? ¿Por qué Bolivia tiene el gas más barato que Perú? Y Bolivia está, ¿no?, por debajo de Perú, de acuerdo a las estadísticas. Pero Bolivia ha dado un gran salto. Chile. Todo es cuestión, en mi opinión, jóvenes, de la administración gubernamental de estos recursos. Pero aquí siempre, jóvenes, existe pues la corrupción, la coimisión. Ya yo te doy la concesión, pero como es la mía. Se habla, se especula que en la época de Alan García, Alejandro Toledo, incluso este mismo PPK, se han regalado nuestros recursos naturales. ¿Y acaso estas concesiones es por 10 años? Son 15, 25, 30 años. Como lo ha dicho también Lucero, hay momentos en que este mineral se agota o se acaba. También hay un proceso de cierre de mina, que algunas empresas lo cumplen, otras no. Otras simplemente venden todo, agarran sus maletas y se van. Y dejan pues totalmente abandonada la mina, los riesgos, ¿no?, de que haya gente o los informales vayan y sigan explotando. Algunos de ustedes es de Juliaca, ha escuchado hablar de la Rinconada. En la Rinconada existe una minería totalmente informal. Y por las noticias, ahí asaltan, matan. Ahí todo el mundo anda armado, ahí no hay ley.
y hay oro también, ¿no? Entonces, queremos salir nosotros de este subdesarrollo, tenemos que empezar a aplicar las leyes, aplicar estas normas en beneficio de nosotros, no en beneficio de terceros. Todos los que han sido ministros, no, con raras excepciones, hoy en día son millonarios o no están en el Perú, están en el extranjero, ocupando algunos cargos, ¿no? ¿Y por qué? Habla la prensa, hablan los detractores, que son 200 años que nos han gobernado, pues, ¿no? Mal. Y que ahora ha entrado un hombre que para algunos no tiene conocimientos, para otros no sabe hablar, para otros que es de izquierda, para otros que es otro corrupto, que ya le han sacado una serie de cosas, ¿no? El quinto poder, jóvenes, que es la prensa, si no le dan su biberón, va a empezar a llorar, como lo está haciendo ahora. Todo lo malo saca, joven. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya aburre, discúlpeme en el caso, mi opinión personal, aburre todos los días, jóvenes, delincuencia, asesinatos, robos. Pero no toca un tema tan profundo como es la SUNEDU, que este Congreso ha dado una ley donde limita sus funciones. Y que también en la SUNEDU, jóvenes, no ha actuado en forma imparcial. Ha actuado en una forma, más que todo, en mi opinión, de favorecer a ciertas universidades privadas. Y ha tratado bien, es cierto, jóvenes, ha habido universidades que daban clases en cuartos, en gallineros, o a veces ni existía la universidad y estaban dando títulos. Es verdad. Se habla de una calidad universitaria, una acreditación. Le piden pues una serie de programas que hay que cumplir. La acreditación, jóvenes, como ya lo manifesté, posibilita al alumno, ¿no?, estudiar acá o estudiar en cualquier parte, solo convalida los cursos. Pero la SUNEDU nunca ha actuado en forma imparcial, jóvenes. Toda denuncia que entraba a la SUNEDU la archivaba. Y con pruebas, ¿ah? ¿Por qué? Porque no es fulano, sutano, está en esa, está como rector, esto no podemos chocar. O sea, tampoco no sería que la SUNEDU es el país de las maravillas, ¿ah? Tendría que haber una reforma. Ha cerrado universidades, que si bien es cierto, sí, ¿no? ¿Dónde queda la mayor parte de esos estudiantes? Imagínense que alumnos de alas peruanas, por ejemplo, ¿no?, que ya están en cuarto año y que no han sido licenciadas y ha cerrado, quieren retomar sus estudios, seguir en otra universidad. ¿Qué les dicen en otra universidad? Tienes que pagar pensión, pero encima de eso, a ver, trae tu sílabus. Ya. Tú estás en cuarto, ¿no? Sí. Pero de acuerdo a la convalidación de cursos, tienes que llevar cursos empezar desde el primer año. ¿Es justo eso? Imagínense que a ustedes, ¿no?, están en cuarto año y que por cosas de la vida la universidad se cierra, que se vayan a otra universidad. Dicen, no,
de acuerdo a tu sílabus, a tu currículo, debe estar en segundo año. No, pero yo vengo de cuarto año, que no, segundo año. Si quieres nomás. Eso es lo que está pasando. ¿No? Entonces muchos han abandonado sus estudios, otros han emigrado, jóvenes. Bolivia, creo yo, hasta donde me he enterado, tiene ingreso libre. Acá porque el presidente dijo que iba a haber ingreso libre, ya salieron, ¿no?, los estudiosos, los responsables, que no hay infraestructura, que necesita bastante inversión, que no hay maestros, que no hay profesores, que no hay técnicos, que no hay nada, o sea, no tenemos nada. Y esa es la realidad, jóvenes. Esa es la realidad que nosotros vivimos el día a día. Es por eso que yo no aconsejo a mis alumnos. El estudio, la preparación consciente nos va a hacer marcar la diferencia. Nos va a marcar la diferencia. No tengamos miedo, jóvenes, que viene la San Pablo, que la Católica, que están bien, ¿no?, bien preparados. Mentira, jóvenes. En todos sitios se cuecen habas. Solo que ellos, pues, bueno, tienen una presión, ¿no?, por parte de sus padres, porque oye, estoy invirtiendo, estoy pagando mensualmente una pensión, quiero ver los frutos. Eso es, jóvenes. En cambio, nosotros, en una pública, decimos, bueno, pues, pago, estoy invicto, pago mi derecho por todo el año, estudio, termino. Bueno, pues, si muchos no se gradúan, se irán a trabajar. Y eso no es bueno tampoco, jóvenes, porque estar sentado 10 semestres, 5 años, para no hacer nada, no es estable tampoco. Se habla, se dice, la universidad tiene 34.000, creo, estudiantes. ¿Acaso los 34.000 estudian, jóvenes? ¿Cuántos han dejado de estudiar este año, el año pasado? ¿Cuántos han postergado su matrícula o han separado su matrícula? A un sitio, jóvenes. Pero esa es nuestra realidad. Solo simplemente estamos tocando ese punto como un diálogo, una forma de reflexión. Muy bien. Empezamos entonces, Alejandro, con la misma tónica, ¿ya? Mayra Quispe. Bien. NIP 6, exploración y evaluación de recursos minerales. Esta norma está relacionada con la exploración y evaluación. Son los gastos incurridos por una entidad debido a la exploración y evaluación de los recursos minerales antes de que la viabilidad comercial de la extracción de recursos, antes de la viabilidad comercial de la extracción de los recursos minerales. Correcto, gracias. Exploración, como ya su nombre lo indica, ir al lugar, ¿no? Llevando algunos recursos caseros, otros llevan otros recursos técnicos, ¿no?, para ver si hay o no hay indicios de mineralización en la zona que se va o que se está explorando. Algunos llevan, pues, elementos químicos y hacen sus mezclas y determinan si hay o no hay mineral. Finalmente, la universidad tiene el área de ingenierías, geología, los geólogos que estudian, pues, ¿no?, el suelo, sus características, sus propiedades.
Y aquí nosotros jóvenes tenemos, de acuerdo a esta actividad minera, hay dos tipos de actividad minera, ¿no? A tajo abierto, o como otros lo dicen, a flor de tierra, y la minería subterránea. La minería a tajo abierto está a simple vista. Solo hay unos matorrales, unas plantas desérticas ahí que las retiran y ahí está el mineral, a flor de tierra. En cambio, en la subterránea, no. En la subterránea, como su nombre lo indica, es hacia abajo. Y ahí hay que entrar, pues hay que invertir en maquinaria pesada, en máquinas que den oxigenación, porque no hay oxígeno. O sea, es más fuerte la inversión. Para suerte nosotros en estos momentos tenemos solo minería a tajo abierto. Ustedes han visto por las fotos, ¿no? Es un círculo que se va ahondando y se va sacando el mineral. No requiere de mucha inversión, como la subterránea. Entonces, esta etapa de exploración y evaluación de recursos se tiene que hacer antes de ver su viabilidad comercial, ¿no? Antes de empezar la instalación de las cuadrillas, de los comedores, es una inversión. Pero para esto, primeramente, se tiene que hacer esta etapa de exploración. Y aquí, jóvenes, también en este tipo de actividad viene lo que ya han salido o lo que hacen algunas empresas, ¿no? Generalmente esta actividad, que es la actividad laboral atípica. ¿Qué cosa es la actividad laboral atípica? ¿Alguien me puede dar una idea? Marco Cárdenas. Sí, profesor. La actividad laboral atípica es la que no obedece de cierta manera o hasta cierto punto el texto único ordenado de la ley laboral en el Perú. Es decir, que no cumple con la labor de las 8 horas diarias o las 48 horas semanales, pudiendo aplicarse con horas acumulativas para posteriormente ser compensados con días de descanso, ¿no? Muy bien, Marco. ¿Otra opinión? Aston Navarro. Sí, como mi compañero también ha comentado y quisiera acotar solo un poco más, son las actividades en las que el trabajador no se trabaja un sobretiempo y ese sobretiempo es compensado de otra forma en su tipo de descanso, ¿no? Como por ejemplo dijo, hay horarios de trabajo en las minas que son de 20 días por 10 días de descanso, o pueden ser más días o menos días también. Eso es lo que quería opinar. Gracias. Algo que a mí me... Profesor, disculpe. Sí, Ana Paula más también había levantado. ya, disculpa. Sí, profesor. Más que todo es, ¿no? Buscan ampliar el número de horas de la jornada diaria del trabajo, que sería más de las 8 horas, ¿no? Como han mencionado mis compañeros, de modo que así se reduzca el número de días que se trabajan a la semana. Por ejemplo, en la mina muchas veces se trabaja 4 días y se descansa 3. Ok. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, Lucero ha levantado la mano. Sí, profesor, solo quería acotar sobre las horas, según la entidad que decide mencionar las horas, ¿no? Como ya mencionó mi compañera de 4x3, como se les dice, 4 días de trabajo y 3 de descanso, o también hay otro que realizan las minerías o otro tipo de empresas o entidades, 14x7, 14 días laborables, 7 días de descanso.
Ok, gracias, Lucero. Muy bien. Izquierda Sí, Inocente. Es básicamente lo que decía el compañero, pero el trabajo típico es que los contratos que tienen condiciones distintas a las normales o a las estandarizadas, que por ejemplo es 8 horas diarias, y eso de repente se hace en la mina, porque como dice hay trabajos de 14x7 o 21x7, y en los que los trabajadores pues, están encerrados en mina o en campamentos, 21 días y ya eh, son como que 7 días de descanso. correcto. Daniel Mamani. Ok, profesor, como también comentaron mis compañeros, también como dijeron que, bueno, esta jornada típica, bueno, como lo mencionaron, que es, bueno, es más que todo las horas, más que todo el régimen por 4x3, más que todo, y que más que todo amplía tanto el número de horas, jornadas diarias de trabajo encima de la jornada semanal, y que bueno, más que todo esto también es el promedio de horas laborales en el periodo determinado, más que todo como máximo de las 8 horas, y más que todo, por ejemplo, esto también se aplica de manera especial más que todo a la actividad del sector minero y de hidrocarburos, donde pueden encontrarse más que todo el trabajador en zonas alejadas, más que todo esto por la residencia del trabajador. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más, Alejandro? Nadie más, profesor. Ya. Muy bien. Yo me quedo con algo de duda, lo que expresó Marco, ¿no? En el sentido de dijo que no era legal, algo así, Marco. Sí, profesor. No, no es el hecho de que no sea legal, es el hecho de que se produce un vacío legal. Yo me acuerdo haber estudiado en legislación laboral justamente el tema del horario atípico, de la jornada de trabajo atípica, ¿no? Y en el artículo 2, inciso C, si mal no recuerdo, se producía el vacío legal de que se permitía a las empresas que puedan contratar a los trabajadores fuera de la jornada laboral, es decir, más allá de las 8 horas, permitiendo que esas horas se acumulen para días de descanso. Sin embargo, haciendo una tabla de cálculos, no se llegaba a compensar, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares se trabajaban hasta 10.5 horas por día, aún así considerando las compensaciones de días libres, etc. Claro, pero quizás tenga razón en el aspecto legal, pero en el aspecto productivo al empresario lo ha tomado, y esto ya es como decirles, como una habitualidad de este tipo de empresas, porque la mayor parte de estas empresas utilizan esta jornada típica. Como tú lo manifiestas, tiene un vacío, ¿no? Pero que se está aplicándose y está dando en algunos casos resultados muy positivos, ¿no? Como en otros casos resultados negativos. Por ejemplo, en estos dos últimos 2 años, 3 años por esto del COVID, muchos de estos trabajadores que bajan a la ciudad, algunos se han contagiado y no han podido subir nuevamente a la mina. La mina también ha tomado sus precauciones para evitar que se propague este virus, ¿no? Entonces, ha habido también por ahí una merma en la producción. Y así jóvenes, como lo ha dicho, lo han explicado ustedes, es una jornada que trabajan unos días, acumulan horas para tomar otros días de descanso. Eso también se ha hecho, jóvenes, por la distancia que existe entre el centro laboral y el modus vivendi de cada uno, ¿no? Su casa.
Generalmente estos están pues en zonas muy alejadas. Y ahí, y como hemos dicho, no hay vías de acceso, hay carreteras que son pura trocha, y que la empresa se compromete a trasladar y a subir al personal, ¿no? Entonces tiene que ver la forma de que se cumpla con las metas de la producción. Y hay algunas compañías que son los que pagan los mejores sueldos del medio. Ganan mucho más que otros trabajadores de ciudad, ¿no? Por ejemplo. Por los riesgos, inclusive en la planilla de remuneraciones existe pues partes, ¿no? Donde dice se le paga por altura, otros se le paga por conceptos de contacto con el agua, otros se les da unas bonificaciones por manipuleo de explosivos. O sea, es una actividad totalmente que está, pues, ¿no? Acá en el Perú muy utilizada, pero que tiene también sus ventajas y desventajas, que eso ya lo va a ir viendo cuando toquen la contabilidad minera. Siguiente, por favor. Julián Flores. Objetivos. El objetivo de esta NIF es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de recursos minerales. Exploración y evaluación de recursos minerales. La búsqueda de recursos minerales, incluyendo minerales, petróleo, gas natural y recursos similares. Una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para explorar en un área determinada, así como la determinación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recursos. Ok, gracias. El objetivo, ¿no? Información financiera relativa a la exploración, que antes no se tomaba en cuenta. De frente se iba a la explotación, ¿no? Pero había gastos que se realizan en esta etapa de la exploración, que sea contratar personal para que vaya, haga sus estudios. El estudio no es de un día, 2 días, ¿no? Tienen que ser estudios concienzudos. Pero por las inclemencias del clima, todo eso cobra. Y eso es lo que esta NIF nos dice, que lo tratamos como un gasto recuperable o no recuperable. O viene a ser parte de una inversión que con el tiempo se va a ir recuperando. Ese es el objetivo de esta NIF. ¿Cómo nosotros lo vamos a encarar contablemente? Este tipo de gastos de exploración y evaluación de estos recursos minerales. Inclusive, jóvenes, se han dado casos de que por inhóspito de estas zonas, a veces los ingenieros o personal que va a hacer este tipo de estudios han sufrido consecuencias muy graves para su salud, inclusive otros han perdido la vida. ¿Esa gente bajo qué medidas de seguridad va? Por un lado. Por otro lado, la empresa, ¿qué espera de estos estudios? Hemos visto, y somos testigos, tía María se ha hecho un estudio en forma simulada. No ha sido, digamos, un estudio no a vista de todos. Y cuando ellos ya han regularizado la parte legal, que es la obtención de la concesión, y ahí ya vino el problema. Y ahí ya vino el problema con los pobladores de esta zona, ¿no? Que hasta ahora ellos dicen que no van a aceptar la minería, a pesar de que ha habido dirigentes que están purgando cárcel que han querido sacar provecho de esto, ¿no? Pero está paralizada. Si ustedes, los que viven por ahí o los que pasan, ya han visto que hay campamentos y hay inversión.
de la SAUDER. Y que algunos dicen que tía María va sí o sí. Otros dicen que tía María no va. Primero tendrán que morir para que se dé esta actividad. Y la SAUDER está asegurando pues más de 500.000 de puestos de trabajo, mejoras, un montón de ofrecimientos está dando la empresa. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, no solo hay cobre, vienen otro tipo de minerales, que la empresa pues en un par de máximo, un quinquenio de años ya está recuperando toda su inversión. Porque nadie, los inversionistas no van a ser locos, pues jóvenes de la noche a la mañana invertir ingentes cantidades de dinero para no recuperar nada. Cuidado. Es así, jóvenes, como nosotros vamos a ir dando forma, ¿no? Siguiente, por favor. Daniela Choque Mamani. Alcance de la NIF 6 requiere de las empresas lo siguiente. 1. Determinar mejoras en las prácticas contables existentes para los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación. Y podría añadírseles como un alcance también la explotación y beneficios producto de esta actividad empresarial minera. 2. Que estas actividades mineras reconozcan aquellos activos que se utilizan para la exploración y evaluación, realicen una comprobación del deterioro del valor de los mismos de acuerdo con esta NIF 6 y valoren el posible deterioro de acuerdo a la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Ok, gracias. Lo que requiere esta NIF, ¿no? Prácticas contables existentes. ¿Cómo debo tratar yo los desembolsos? ¿Y cómo se debe recuperar estos desembolsos en el largo, mediano o corto plazo? ¿Qué tiempo debe durar esta exploración y evaluación? ¿No? Reconocer estos activos que se utilizan y que también van a sufrir un deterioro o una depreciación. Pero nosotros contablemente, ¿cómo lo debemos de tratar? La concesión minera, por ejemplo, es un intangible. Y la mayor parte de estos gastos o de estas inversiones están considerados como intangibles, algunos. Otros como propiedad, planta y equipo, que también sufren deterioro. Antes de iniciar la etapa de explotación. Y cómo nosotros lo debemos reflejar en nuestros estados financieros. De eso trata más que todo esta actividad. Siguiente, por favor. Lisbeth Vilca. Revelar información que identifique y explique los importes que surjan en los estados financieros de la entidad, derivados de la exploración y evaluación de recursos minerales. Es decir, también la entidad debe identificar el grado de deterioro del valor de los activos y se lo mide de acuerdo al deterioro identificado. 4. Las entidades aplicarán esta NIF 6 a los desembolsos relacionados con la exploración, explotación, beneficios y evaluación en los que incurra. 5. Esta NIF 6 no aborda otros aspectos relativos a la contabilización de las entidades dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales. Aquí, jóvenes, si nosotros leemos los puntos, ¿no? El punto 4 ya habla sobre la explotación, beneficios y evaluación de los que se incurra. Y en la 5 nos dice, ¿no?,
contabilización de las entidades dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede dar una idea del punto 5? Valencia Rodríguez. Profesor, creo que se refiere más que todo a que la NIF 6 no lo van a aplicar las empresas que tienen como giro de negocio, ¿no? Hacer la exploración y evaluación de recursos minerales. Solamente a Eso, las... Ujú. eso es, muy bien. Claro, es su giro de negocio, es su actividad principal, ¿no? Entonces, digamos, esta es una empresa de servicios, está prestando este servicio de exploración, es su actividad. Esta NIC no va a tratar de aquellas empresas que se trata, que realizan esta actividad, ¿no? Sino va a tratar sobre las inversiones y los gastos que la empresa realiza y su contabilización, la que va a hacer este tipo de actividad minera. De eso trata, jóvenes, ¿no? Hay que tenerlo claro esos puntos. ¿Por qué? Porque en base a ello nosotros vamos a tener que trabajar en los casos prácticos y reconocer el porqué de estas cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Jean-Pierre Walt. Elementos del costo de los activos para exploración y evaluación. La entidad establecerá una política contable que especifique qué desembolsos se reconocerán como activos para la exploración y evaluación, y aplicará dicha política de forma coherente. Al establecer esta política, una entidad considerará el grado en el que los desembolsos puedan estar asociados con el descubrimiento de recursos minerales específicos. Los siguientes son ejemplos de desembolsos que podrían incluirse en la medición inicial de los activos para la exploración y evaluación. Adquisición de derechos de exploración, estudios topográficos, geoquímicos, geofísicos, perforaciones exploratorias, excavaciones de zanjas y trincheros, toma de muestras y actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral. Gracias. Acá tienen ustedes, jóvenes, ¿no? La medición inicial para la exploración y evaluación. Una lista que no es exhaustiva, ¿no? Adquisición de los derechos de exploración. La exploración o el cateo, según la ley de minera, dice que es libre en todo el territorio nacional. Libre, ¿no? Por lo inhóspito y alejado de estas zonas es que el gobierno no controla. Entonces, la empresa contrata los estudios de un topógrafo, de un ingeniero, que van a esa zona y ellos le informan. Y de acuerdo a ese informe, ¿no?, el minero verá pues ya su legalización posterior con todas las de la ley para iniciar, ¿no?, una exploración más profunda, pero ya con el permiso debido. Existen zonas, ¿no?, de acuerdo a la ley de minería, que son zonas alejadas a 30 o hasta 60 kilómetros de la ciudad, como zonas de mineralización. Si hubiera indicios de mineralización en una zona, por ejemplo, lo que está pasando en Las Bambas, ¿no?, que se los han comprado los terrenos que eran de agricultura,
pero previo consentimiento se les ha pagado por estos terrenos. Que el precio haya sido o no haya sido el ideal, pero son pues compras que reúnen todos los requisitos legales. Estas comunidades no indican que se les ha pagado cerca de 172 millones por la compra de sus terrenos. Ahora salen a decir que ha sido muy bajo, que no han vendido a su justiprecio. Y ahora salen a decir que quieren participar también de las utilidades con el 50%. ¿Ustedes creen que eso es posible, es viable? No estoy a favor ni de uno ni de otro. Simple y llanamente, si nos ponemos a reflexionar y a dar una opinión, nos encontraríamos con algo que a veces es jalar los cabellos. ¿Cómo una comunidad puede participar del 50% si no ha invertido nada? 1, 2, ya vendió su terreno. Que si le pagaron más, le pagaron menos, qué sé yo, pero ya se hizo una venta. Y esa venta, como Marco está ahí atento, ¿es legal o es ilegal? En una oportunidad, jóvenes, esta empresa que está en minera y que ha invertido, es japonesa, el que está en Junín, compró los terrenos de toda una comunidad y les dijo, aparte de comprarles, les voy a construir en otro sitio sus casas. Y ha construido sus casas, pues, jóvenes. ¿Y qué casas, no? De material noble, todo ello. ¿Y qué ha hecho esta gente, no? Ahí guardaba sus animalitos. Como decían, no hay corral, bueno, ahí los metían, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espera el pueblo, no? O sea, me das, pero yo quiero más, quiero más. ¿Será el pueblo el que pide de acuerdo a sus necesidades o es que hay alguien detrás moviendo a la gente? Ustedes leen diarios, ustedes ven, ¿no?, la realidad de nuestro Perú, de la situación política, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, la educación, todo. Estamos en buen rumbo, estamos despejando del tercer mundo. En alguna oportunidad yo escuché decir que estábamos en vías de desarrollo. ¿Estaremos en vías de desarrollo? Creo que alguien me va a tener que corregir. Vías de desarrollo quiere decir que cuando ya no hay analfabetos, pero se ha incrementado la franja de analfabetos, de pobreza. Entonces, ¿estaremos inmersos en esto de vías de desarrollo o estamos retrocediendo, jóvenes? Si ya hicimos una transacción, inclusive estos de las bambas están pidiendo ser proveedores. Y para ser un proveedor, quiere decir que se tiene que tener un fuerte capital. Por ejemplo, proveedor de transporte personal tiene que tener buenas unidades vehiculares para poder abastecer de repuestos, suministros a las maquinarias que llegan, y que no es cualquier tipo de maquinaria.
Son maquinarias enormes, ¿no? Que necesitan de técnicos especialistas para que se ensamblen aquí en el Perú. ¿Tendrán la capacidad para comprar ese tipo de repuestos? Una pala mecánica, jóvenes, un repuesto pequeño, no está alrededor de los 70, 80 mil dólares. ¿Habrá esa capacidad? ¿Habrá ese conocimiento suficiente como para poder ir a hacer un estudio de la máquina así? Está fallando esto, ¿no? ¿Estaremos en capacidad? No con esto quiero desmerecer la capacidad del peruano, pero tenemos que ser realistas. ¿Estaremos en capacidad de poder cumplir con los requerimientos que hace la empresa? Leer, jóvenes, las noticias siempre queda un poco de reflexión. Y a veces a nosotros, en el día a día de nuestra profesión, nos invitan a que demos una opinión sobre un tema de actualidad. Y tenemos que dar una opinión, joven. Porque yo sé que la Facultad de Periodismo, creo, va a ir a las facultades cuando esté en la presencial y va a pedir opiniones sobre temas vigentes, actuales. Y tenemos que tener conocimiento, jóvenes, de esto que pasa en el Perú. Y dar una opinión. Estamos a puertas también de elecciones, de gobernador, de alcaldes, todo eso. Ahí lo dejo. Siguiente, por favor. Jardín Quispe. Medición de los activos para la exploración y evaluación. La medición de los activos tangibles e intangibles se medirán por su costo, elementos del costo. La política contable que especifique los desembolsos que se reconocerán como tal. El grado de relación con los descubrimientos de recursos minerales explotados y medición para los activos para la exploración y evaluación. Gracias. ¿Ven, jóvenes? Lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué política contable debemos utilizar cuando estemos en esta etapa de exploración y evaluación? Como hemos estado viendo en las anteriores diapositivas, ¿no? Que tiene mucha relación con la NIC 16, la NIC 36, la NIC 8. Como también hemos visto, nos ha aclarado su compañera que hay una actividad diferente que es un giro del negocio, no podemos confundir. O sea, trata de que nosotros clarifiquemos y clasifiquemos correctamente qué tipo de gasto y cómo lo debemos tratar contablemente para su presentación en los estados financieros. De eso trata más que todo esta NIC. Siguiente, por favor. Yadira Rosales. Clasificación de activos para exploración y evaluación. La entidad clasificará los activos para exploración y evaluación como materiales o intangibles según la naturaleza de los activos adquiridos y aplicará la clasificación de manera uniforme. Algunos activos para exploración y evaluación se tratan como intangibles, por ejemplo, los derechos de perforación, mientras que otros son materiales, por ejemplo, vehículos y torres de perforación. En la medida en que se consuma un activo material para desarrollar un activo intangible, el importe que refleje ese consumo será parte del coste del activo intangible. Sin embargo, el uso de un activo material para desarrollar un activo intangible no transforma dicho activo material en intangible. Gracias. Acá, jóvenes, ¿no? Nos dan una idea de la clasificación de estos activos que se deben utilizar para esta etapa de exploración y evaluación, ¿no? En el segundo párrafo, ¿no? En la medida en que se consume un activo material para desarrollar un activo intangible,
¿A qué se refiere esto, no? En la medida que se consuma un activo material para desarrollar un activo intangible. Por ejemplo, los servicios del ingeniero es un activo tangible o intangible, pregunto. Cualquiera puede responder, jóvenes. Repito, los gastos que yo o que la empresa realice en este tipo de exploración y evaluación, contratando los servicios de un ingeniero, ¿es un activo tangible o intangible? Intangible, profesor. Intangible. Sí. Correcto, es un activo intangible. Pero si yo realizo gastos en la adquisición de una perforadora, por ejemplo, ¿será un activo tangible o intangible? Tangible. Tangible. Es un activo tangible. De eso trata más que todo la distinción que tenemos que hacer. Ahora, sabemos nosotros que los activos tangibles se deprecian y los activos intangibles se amortizan. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, es correcto. Es correcto, es correcto. Ahí tenemos que tener claramente, jóvenes, cuando hagamos esta debida clasificación, ¿no? La distinción de un tangible y un intangible y su tratamiento. ¿No? Porque a veces muchos confundimos la depreciación con la amortización. Y ahí hay que, no es lo mismo. ¿No? En el caso de la depreciación es el desgaste que sufren los activos tangibles o los activos fijos por su uso. Y en el intangible, ¿qué podría ser? Alguien que me... La depreciación ya hemos visto. Y la amortización. Es el grado de gasto que se va reconociendo a través del tiempo que se utilice este intangible, porque este intangible tiene vida limitada o ilimitada. Pregunto. ¿Ilimitada? ¿Perdón? Ilimitada. Ilimitada. Ilimitado. Entonces nosotros le damos un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar mucho sobre los gastos preoperativos de las empresas al momento de constituirse. Son tratados como intangibles y que posteriormente se irán reconociendo como gasto no de una forma directa, sino de una forma indirecta, ¿no? Y eso generalmente las empresas lo realizan de acuerdo al grado de inversión que se ha hecho. Porque yo no puedo tratar un intangible que si he gastado 100 soles, por ejemplo, como un intangible. Eso directamente lo reconozco como gasto. Pero si es gastos, digamos, de preoperativos que he utilizado en contratar, por ejemplo, para que me saquen el logo de la empresa, he hecho una inversión que sobrepasa los 10.000 soles, eso SUNAT no me lo va a reconocer inmediatamente como un gasto. Así, pero ¿por qué no lo vas amortizando en forma periódica? ¿Qué me lo mandas todo el gasto? De eso trata, jóvenes, la contabilidad, de saber distinguir, ¿no? Cuando es gasto, cuando es intangible, cuando lo amortizo, cuando lo deprecio, saber reconocer. ¿Correcto? De eso trata.
Siguiente, por favor. Diana Laura. Reclasificación de los activos para exploración y evaluación. Un activo para exploración y evaluación no seguirá siendo clasificado como tal cuando la fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral sean demostrables. Antes de proceder a la reclasificación, se evaluará el deterioro de los activos para exploración y evaluación, debiéndose reconocer cualquier pérdida por deterioro de su valor. Gracias. Reclasificación de activos. Puede ser que yo he adquirido una perforadora, ¿no? La perforadora es como un taladro que empieza, pues, ¿no?, a romper la roca, tiene una resistencia, tiene generalmente material duro, es la diamantina, que difícilmente, pues, se destruye, ¿no? Quizás con el tiempo se destruye por su uso. Pero esta perforadora que voy a comprar y que cuesta, no es medio tampoco, yo lo debo tratar como un activo. Este activo, mientras que esté en esta etapa de exploración, se va deteriorando. Pero ¿qué pasa si yo paso a la etapa de explotación y veo que esta perforadora todavía está en perfectas condiciones? ¿Tendría que hacer una reclasificación? Pregunto. ¿Y qué diferencia existiría entre deterioro y depreciación? Miguel Ángel. Sobre la última interrogante, la depreciación se daría por la obsolescencia de una maquinaria y el desgaste sería por el tiempo de uso que ha tenido esa maquinaria, por lo que ya va perdiendo su funcionalidad, por así decirlo, por su desgaste. Ya, pero ¿y el deterioro? Eso era lo que estaba diciendo. Por el deterioro sería por el desgaste o por el tiempo de uso que ha estado empleada la maquinaria y el otro concepto es por la obsolescencia, ¿no? Porque ya la tecnología avanza y puede ser reemplazado. Pero todos los activos tienen obsolescencia. Por ejemplo, si yo compro un vehículo y está en perfectas condiciones y tiene 3, 4 años, ¿ya es obsoleto? Si dependiendo de la actividad que se realice, ¿no? Si es para el transporte de las personas, creo que dura bastantes años, a pesar de que se deprecie, porque va a seguir funcionando de esa forma. Claro, a pesar de ese término se deprecia, pero está en perfectas condiciones. En cambio, el deterioro, como su nombre lo indica, tiende de por sí, en mi opinión, a su destrucción. Y ya no hay una reparación, creo yo. No sé, es algo mejor parecer. Estamos conversando. ¿Alguna otra opinión? Muy bien, muy bien. Buenas intervenciones. Zapata Gutiérrez. Sí, profesor. En cuanto a la apreciación, este sería, como lo dijo mi compañero, el desgaste natural generado por los bienes físicos. ¿Ya? ¿Eso sería la depreciación o el deterioro? ¿O son iguales? ¿O son sinónimos? Es muy importante, jóvenes, ¿no?, tener presente la terminología, porque nosotros la entendemos, la terminología, la entendemos. Pero nosotros cuando vayamos a la sustentación de los estados financieros,
No vamos a ir pues, con esta terminología, que nosotros la entendemos a la perfección. Saltará pues alguna acción, oiga, hábleme castellano, ¿no? Yo no entiendo lo que usted me está hablando. Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje, como lo dice la definición de contabilidad, es el lenguaje de los negocios, un lenguaje entendible para que el accionista sepa muy bien cómo va su inversión. Si su inversión con el tiempo le va a dar los réditos que le espera o no. Es para eso que a nosotros ¿no? nos dan una pauta, como esta NIC 6, para poder distinguir claramente qué es una depreciación y qué es un deterioro. La depreciación, como lo dijo, yo al menos defino la depreciación como el desgaste que sufren los activos por su uso u obsolescencia, como lo manifestó su compañero. No solo por obsolescencia, porque hay activos que están años de años revalorándose y siguen en funcionamiento porque están en perfectas condiciones de mantenimiento. Yo no puedo, pues, en una empresa, veo que un activo me está rindiendo los frutos ya por sobreproducción inclusive, y dejarlo de lado, pues, y traer otro más moderno. Porque si me está produciendo, y el mismo producto que saque va a salir igual que el moderno. El moderno me arrojará en 1 hora 50, pero el antiguo me arrojará 30. ¿Hay alguna diferencia? ¿Contablemente puedo tratar? Claro que sí. Pero ¿qué es el deterioro? ¿Por qué decimos, no? A veces en el argot familiar, ¿no? Decimos, su salud está muy deteriorada, por ejemplo. La salud tendrá en algunos órganos reemplazo. Por ejemplo, si hablamos del páncreas, ¿tendrá reemplazo el páncreas? El hígado, como ustedes lo han leído, ¿no? Lo cortan y dice que con el tiempo vuelve a crecer, normal. Más no así. Hay órganos que son irreemplazables. El corazón es reemplazable, los riñones reemplazables, ¿no? Inclusive ahora los que por motivos X, Y o Z han tenido accidentes de sus miembros superiores e inferiores, y hay pues piernas ortopédicas, brazos ortopédicos, que si bien es cierto no cubren el 100% de su actividad, pero al menos, ¿no? Son un 30, 40% que alcanzan sus cosas, ya pueden movilizarse. Pero hay otros órganos que no. El cerebro tendrá repuesto. Igual, jóvenes. ¿No? Dice, su salud está muy deteriorada. ¿Qué quiere decir? Yo a mi forma de ver de que no se le suministrará medicinas que serán paliativos, pero no va a recuperar su salud completamente. Lo entiendo yo así. En el caso de los activos, un activo está deteriorado. ¿Qué quiere decir? ¿Servible o inservible? Esa es la pregunta, para poder distinguir, ¿no? ¿Y por qué eso hacemos hincapié en esto? Porque en los ejercicios que vamos a desarrollar se va a ver este tipo de situaciones y que nos van a traer a recordar lo que estamos ahora exponiendo o aclarando con la participación de ustedes. ¿Correcto? Entonces, volvamos. Deterioro, ¿qué quiere decir? Algo insubsanable, algo que con el tiempo va a ser inservible. ¿Qué?
Ahora, el deterioro se podrá medir. La depreciación se mide de acuerdo al porcentaje. El deterioro, ¿cómo? Pérdida por deterioro de su valor. Pérdida por deterioro. Entonces ya nos está diciendo que el deterioro es una pérdida. ¿Correcto? Eso es importante, jóvenes, tenerlo claro, porque cuando lleguen los ejercicios vamos a tener que recordar esto. Inofuente ha levantado la mano. Profesor, no Sí. sé si estoy correcto, pero como usted menciona pérdida por deterioro de valor, en lo particular, tiempo atrás, de repente ha trabajado, pero ya, de repente el valor con la que le compramos, o sea, l- lo que trabaja o lo que produce, ya no va a satisfacer al valor con la que hemos comprado. O sea que su valor de repente en libros es mayor al, al importe que podemos recuperar o que se puede ser utilizado de esta manera. Ya, me estás hablando, discúlpame, no cuentes si no, de deterioro o de depreciación. Depreciación, Depreciación. Claro, hay activos que se han depreciado al 100%, pero siguen en pleno funcionamiento. Normal, ¿no? Para eso también hemos visto los tipos de depreciación. Pero el deterioro, ¿a qué se refiere? Es a la pérdida de las facultades del activo. ¿Esta pérdida es recuperable o irrecuperable? Esa es la pregunta. Profesor, disculpe, Sí. estaba viendo algunos conceptos y Ya. algo sobre lo que es deterioro indica la pérdida por deterioro es la cantidad que excede el importe en libros de un activo de su importe recuperable. Y esto también nos da referencia en la NIC 38. Dice, sí, deterioro de valor de activos, que hace mención que es la cantidad que excede el importe de libros de un activo u unidad generadora en efectivo a su importe recuperable. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora en efectivo es mayor entre su valor razonable menos los costos de venta de su valor en uso. Ujú. Muy bien. Eso es más que todo la definición de deterioro, que lo vamos a ver en casos prácticos. ¿Cómo lo vamos a saber reconocer? ¿Correcto? Alejandro, me quedo en la diapositiva 9, ¿ya? Para el día de mañana continuar y nos vamos a ver los casos prácticos. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. A ver, déjenme ver. Muy bien. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Eso es todo por hoy, jóvenes. Gracias y nos vemos mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta mañana, profesor. profesor. Hasta